Muy bien, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a esta pequeña charla titulada Ecosistema de Python y otras herramientas para Data Science, Machine Learning y Deep Learning. Mi nombre es Abraham Zamudio y voy a estar encargado de dar esta pequeña charla. ¿Ok? Muy bien. A ver, no vamos a utilizar algún producto ni nada por el estilo. Es básicamente hablar un poco acerca de mi experiencia con este tipo de productos. Muy bien, empecemos entonces. Para ponernos un poco en contexto y la razón por la cual al día de hoy tal vez uno de los lenguajes de programación con mayor presencia en el mundo del desarrollo, no tanto a nivel académico, sino también muchísimo más a nivel empresarial, que es Python, hay que ver un poco cómo es que este lenguaje o qué características tiene este lenguaje. ¿Ok? Eh, Python, dentro del universo de lenguajes de programación, es lo que se considera como un lenguaje de programación interpretado. ¿Ok? Un lenguaje de programación interpretado es aquel que no necesita ser compilado previamente para ser ejecutado. ¿Ok? Eh, Imagina que tienes una receta escrita en un idioma que no dominas. Entonces, un lenguaje compilado sería como un traductor que tomará toda la receta y la tradujera a tu idioma antes de que pudieras empezar a cocinar. En cambio, la idea detrás de un lenguaje interpretado sería como si tuvieras a alguien a tu lado que va leyendo la receta línea por línea y te dice qué hacer en cada paso. ¿Ok? Un poco utilizando analogías, a veces es algo muy práctico el comprender algunos conceptos que pueden llegar a ser un tanto abstractos. ¿Ok? Entonces, repito, la analogía bastante común es la siguiente, ¿no? Imagina que tienes una receta escrita en un idioma que no dominas. Entonces, utilizar un lenguaje de programación compilado sería como si un traductor tomara toda la receta y la tradujera a tu idioma antes de que pudieras empezar a cocinar. ¿Ok? Entonces, es alguien que la traduce justamente para que empieces a cocinar. En cambio, un lenguaje de programación interpretado sería como si tuvieras a alguien a tu lado que va leyendo la receta línea por línea y te dice qué hacer en cada paso. ¿Ok? Las características más relevantes de los lenguajes de programación interpretados básicamente son cuatro. La primera es que tienes ejecución directa. ¿Ok? El código se ejecuta directamente sin necesidad de un paso de compilación. La segunda es la flexibilidad. Los cambios de código se pueden probar rápidamente sin tener que volver a compilar. ¿Ok? Por ejemplo, compilar es algo que para muchos productos comerciales requiere un tiempo determinado. ¿Ok? Es más, a veces inclusive requiere algunas horas. Cuando obviamente quieres compilar un producto bajo algunas especificaciones muy, pero muy delineadas. Eso es algo que, por ejemplo, para el caso de los lenguajes de programación interpretados, no es requerido. Entonces, esa flexibilidad es nuevamente una característica principal de todo lenguaje de programación interpretado. Otra característica también muy importante de un lenguaje de programación interpretado es la portabilidad. ¿Ok? El mismo código puede ejecutarse en diferentes plataformas, siempre y cuando haya un intérprete disponible. ¿Ok? Siempre y cuando tengamos un intérprete disponible, entonces el código fuente se puede ejecutar en diferentes plataformas. Por ejemplo, en el caso de Python, tú lo puedes ejecutar en Windows, en Linux, en Mac, en cualquier versión de Windows, en cualquier versión de Mac, en cualquiera de las tal vez cientos de versiones de Linux.
en un Raspberry Pi, en un celular. Es decir, esa portabilidad también es una característica muy relevante de Python. Y tal vez algo que tiene que ver con la curva de aprendizaje es la cuarta característica, la mayor facilidad de aprendizaje. ¿Ok? Generalmente, los lenguajes de programación interpretados tienen una sintaxis más sencilla y son más fáciles de aprender. Obviamente, lo que hace eh, de esta una característica ideal para principiantes, razón por la cual en muchísimos países a nivel mundial, en universidades top a nivel mundial, Python es el lenguaje de programación que se suele enseñar a los estudiantes en los primeros ciclos, justamente para introducirlos a todo el tema concerniente de la programación. ¿Ok? Claro está, así como los lenguajes de programación interpretados tienen determinadas características, también van a tener ciertas ventajas y desventajas. ¿Ok? Por ejemplo, soy un convencido de que las ventajas principales, las ventajas neuronales que tiene todo el lenguaje de programación son tres: desarrollo rápido, depuración sencilla y mayor interactividad. ¿Ok? ¿Qué implica que un lenguaje de programación provea o permite un desarrollo rápido? Pues que el ciclo de desarrollo es más ágil, ya que no hay que esperar a la compilación, que como ya lo he mencionado, existen productos bastante complejos que requieren horas de compilación. Eso no ocurre con un lenguaje de programación interpretado. Otro tema que técnicamente hablando tal vez no es muy preciso o depende con qué perspectiva lo toques, es que en los lenguajes de programación interpretados la depuración es más sencilla. ¿Por qué? Porque básicamente los errores se detectan en tiempo de ejecución, obviamente, lo que facilita su identificación y corrección. ¿Ok? Afortunadamente, en Python, por ejemplo, existen los errores y las excepciones. Es más, tal vez algo que los cuarentones o por encima de los 40 habrán notado es que antiguamente los programas se colgaban más. Hoy en día es ya un tanto complicado que un aplicativo se cuelgue, justamente porque desde el punto de vista del ingeniería de software hay muchísimas más herramientas para depurar. Así como también hay metodologías, hay frameworks que te dicen cómo es que, o mejor dicho, te ayudan a delinear cómo es que debes de desarrollar un producto determinado. Y otra ventaja muy marcada de los lenguajes de programación interpretados es justamente la mayor interactividad. ¿Ok? Esto permite trabajar de forma más interactiva, probando y modificando el código sobre la marcha, lo cual en Python es una característica sumamente poderosa. Pero claro está, así como este tipo de lenguajes de programación tiene estas tres ventajas, yo creo, nuevamente basado en mi experiencia, que fundamentalmente y de una manera bastante general tienen un par de desventajas. Una clásica que tal vez inclusive hasta el día de hoy eh, se pueda percibir en algunos ámbitos es que los lenguajes de programación interpretados tienen un menor rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que suelen ser más lentos que los lenguajes de programación compilados, ya que el intérprete tiene que traducir el código en tiempo real. Pero afortunadamente, una característica muy importante de reconocer de un lenguaje de programación interpretado como Python es que esos cuellos de botella o esas partes pesadas de tu código la puedes pasar a un lenguaje de programación compilado, como C, C++ o Fortran, o utilizar tal vez alguna infraestructura de memoria compartida, es decir, utilizar todos los núcleos de tu computadora, o utilizar alguna infraestructura de memoria distribuida, es decir, utilizar el hardware de varias computadoras a la vez. ¿Ok? Entonces, hay formas de que esta desventaja de que los lenguajes de programación interpretados tengan un menor rendimiento tiene salidas. ¿Ok? Y otra desventaja, también muy conocida en los lenguajes de programación interpretados,
es que suelen consumir una mayor cantidad de recursos, es decir, requieren más memoria y procesamiento que los lenguajes de programación compilados. Nuevamente, porque existe un intérprete que se encarga básicamente de traducir el código a resultados. ¿Ok? Y tal vez los lenguajes de programación, pues, interpretados más usados al día de hoy son Python, ¿ok? Utilizado prácticamente para cualquier aspecto, desde ciencia de datos, computer vision, interacción con base de datos, web services, aplicaciones web, scripting y muchísimas otras áreas en donde Python como lenguaje de programación justamente suele tener un mercado ya ganado. ¿Ok? Otro lenguaje de programación que también tiene bastante participación en el mercado es JavaScript. ¿Ok? Creo que al día de hoy todavía JavaScript es el lenguaje de programación más popular para el desarrollo web frontend. ¿Ok? Eh, por ejemplo, por el lado del backend, creo que PHP sigue siendo el principal lenguaje de programación interpretado para desarrollo web backend. ¿Ok? Y valgan verdades, Ruby es un lenguaje elegante y versátil que está demostrando tener buenos resultados en el desarrollo web y otras áreas. Así que es un lenguaje que hay que seguirle la pista. Por otro lado, ¿ok? Y ahora sí ya tratemos de encasillarnos más en Python, ¿ok? Por ejemplo, Python como tema de estudio, ¿ok? No solo por las aplicaciones, sino por la forma en cómo te obliga a desarrollar, y en este caso esta obligación, o esta forma de obligarte no es para nada mala, eh, es crucial para entender la popularidad y, ¿por qué no?, el éxito que tiene en el mercado. Por ejemplo, dentro de la filosofía de diseño, hay tres ítems siempre a remarcar, ¿no? Y es más, está escrito en el Zen de Python, ¿no? La legibilidad ante todo, por ejemplo. ¿Ok? Esta filosofía de que el código debe ser fácil de leer y entender, justamente se refleja en que su sintaxis es clara y además el uso de la indentación es fundamental para poder comprender cómo es que el código se estructura. La simplicidad es básicamente concebir de que Python busca ser un lenguaje sencillo y directo, evitando complejidades innecesarias. Obviamente, esto llevando a que el lenguaje facilite el aprendizaje y la escritura de código, pero también la versatilidad. Python es un lenguaje multipropósito, ¿ok? Hasta inclusive multiparadigma, que se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, desde cosas de bajo nivel hasta, por ejemplo, cosas más de cara al usuario final, como desarrollo web, o inclusive el desarrollo de productos de inteligencia artificial. Por otro lado, por el lado de la sintaxis, justamente la indentación significativa es una característica que permite que literalmente hablando, cuando leamos el código, básicamente sea leer en inglés. ¿Ok? Recuerden de que, a diferencia de otros lenguajes que utilizan llaves para delimitar bloques de código, Python simple y llanamente utiliza la indentación. Y esto, cuando uno comienza a tener un poco más de experiencia, te obliga a escribir el código bien estructurado y legible. ¿Ok? Otro tema concerniente a la sintaxis en Python es el tipado dinámico. Recuerden de que Python no requiere declarar el tipo de variable. ¿Ok? El intérprete infiere el tipo en tiempo de ejecución. Obviamente, esto genera que se agilice el desarrollo, pero por otro lado, va a requerir pruebas cuidadosas. De ahí que un tópico de suma importancia, bueno, cuando uno ya conozca un poco de Python, es justamente cómo es que se manejan los errores y las excepciones. ¿Ok? Y el tercer componente que habla acerca de la sintaxis es el énfasis en la legibilidad. ¿Ok? Afortunadamente,
Python utiliza palabras clave en inglés en lugar de símbolos crípticos, lo que, al final, facilita enormemente la lectura del código. Las tres características del lenguaje: multiparadigma, una gran biblioteca estándar y una comunidad activa. Multiparadigma, como ya lo he mencionado, Python soporta el paradigma de la programación orientada a objetos, el paradigma de la programación imperativa y el paradigma de la programación funcional. Esto justamente es lo que le brinda una flexibilidad enorme al programador. Otra característica que tiene Python como lenguaje de programación es que posee una gran biblioteca estándar, o lo que mucho en la documentación suele llamar que Python viene con las baterías incluidas. ¿Ok? Python cuenta con una amplia biblioteca de módulos y funciones que facilitan la realización de diversas tareas sin necesidad de estar reinventando la rueda. ¿Ok? Y otra característica pues del lenguaje es que posee una comunidad bastante activa. ¿Ok? Python, tal vez, aunque eso también por todas las herramientas que existen al día de hoy, pues es bastante común encontrar una comunidad de usuarios y desarrolladores muy activa que justamente contribuye al desarrollo del lenguaje y ofrece apoyo a otros programadores. ¿Ok? Otra característica, por ejemplo, muy importante de Python son los tipos de datos. ¿Ok? Los tipos de datos, por ejemplo, del lado de los datos numéricos, tenemos a los enteros, a los puntos flotantes y a los números complejos. ¿Ok? Por el lado de las cadenas, tenemos a los datos de tipo STL, las cadenas de texto. Y por el lado de las colecciones tenemos a las listas, las tuplas, los diccionarios y los conjuntos. Ahora, cuando uno entiende cómo es la infraestructura o cómo es la arquitectura del lenguaje de programación, reconoce que estos tres tipos de datos permiten construir absolutamente, obviamente, apoyándose en el paradigma de la programación orientada a objetos, datos con muchísima mayor complejidad. ¿Ok? El siguiente aspecto, pues, es el manejo de excepciones, que como ya lo he mencionado, es una característica, pues, fundamental. Python, para esto, utiliza bloques try-exit, justamente para manejar errores y excepciones. Esto permite que el programa continúe ejecutándose incluso si se produce un error, ¿no? Claro, a veces hay la costumbre de que yo programo mi código, pero encuentro un ejemplito en el cual se cuelga, o encuentro un ejemplito en el cual se cierra de manera abrupta. Para ello, justamente provee todo un ecosistema basado en el bloque try, else, else, finally, que justamente te permite, pues, evitar que en el peor de los escenarios tu programa se cierre de manera abrupta. ¿Por qué? Por ejemplo, imagínate que estás realizando una tarea, ya va procesando 3 semanas en tu computadora y por algún error de cálculo haces una división donde el denominador es cero. Entonces, si no manejas esa posibilidad, entonces esas 3 semanas de procesamiento las puedes haber perdido. ¿Por qué? Porque llega un momento en el cual el programa se cierra de manera abrupta. ¿Ok? La otra característica, pues, es de que uno puede compartimentar su código empaquetándolo en funciones y módulos. Recuerden de que las funciones para Python básicamente nos permite definir eh, y reutilizar código y de esa forma organizar nuestro programa. Los módulos pues permiten agrupar funciones y clases para facilitar la organización y reutilización del código. ¿Ok? El otro aspecto es que justamente Python es un lenguaje de programación eminentemente orientado a objetos. Literalmente hablando, en Python todo es un objeto, ¿ok? Lo que quiere decir es que todo es instancia de una clase determinada. Es más, es una tarea muy interesante descubrir de que existe una clase padre de absolutamente todo en Python, ¿ok? Por el lado de las aplicaciones, por ejemplo, el gran,
mercado que ya tiene bien ganado Python se centra básicamente en el desarrollo web y en la ciencia de datos e inteligencia artificial. Por ejemplo, para el caso del desarrollo web, Python tiene frameworks muy buenos, como por ejemplo Django y Flask. Estos frameworks, por así decirlo, facilitan la creación de aplicaciones web complejas. Por el lado de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, pues Python al día de hoy se ha convertido en el lenguaje preferido justamente en estas dos áreas. Gracias a bibliotecas o módulos como por ejemplo NumPy, Pandas, Scikit-learn, TensorFlow, Keras, PyTorch, Theano y así. ¿Ok? Por el lado de la comunidad y recursos, afortunadamente Python cuenta con una gran comunidad de usuarios y desarrolladores que ofrecen apoyo y recursos para aprender a utilizar el lenguaje. Razón por la cual eh, a nivel básico uno puede encontrar documentación en español. ¿Ok? Pero nunca hay que olvidar que en temas tecnológicos, pues el inglés es prácticamente el idioma que domina absolutamente todo. ¿Ok? Afortunadamente, en Edúcate Perú Consultores, ya desde hace algunos años, venimos preparando un curso básico de Python, que creo que en esta ocasión inicia el 7 de marzo, en donde justamente se desarrollan pues los aspectos más fundamentales del lenguaje de programación, llegando hasta inclusive en un segundo módulo ver cosas un tanto más aplicadas. Algo que hay que concebir eh, del mundo de la programación es que todo tiene solución siempre y cuando lo has formulado de manera matricial. ¿Ok? Repito, todo tiene solución siempre y cuando lo has formulado de manera matricial. Entonces, por ejemplo, el curso que desarrollamos inicia desde la parte más básica de lo que es Python como lenguaje de programación. Se aprende a utilizar variables, se aprende a utilizar operadores, se aprende a aprovechar los tipos de datos que provee el lenguaje, se aprende básicamente lo que uno desarrolla en cualquier curso de programación estructurada. Y luego se aterriza con aplicaciones que básicamente son la columna vertebral de prácticamente todo hoy en día, que es análisis de datos, eh, estadística, optimización, álgebra simbólica, la manipulación de datos estructurados y visualización. ¿Ok? Entonces, ese es un curso que estamos lanzando ya para la primera semana de marzo. Ahora, cuando uno ya conoce esa parte básica, ya comienza a agarrar una orientación. Por ejemplo, ciencia de datos, machine learning y deep learning. ¿Ok? Una vez que ya sabes, ya manejas todos los temas desarrollados en este curso básico, ya puedes orientarte a un área más específica. ¿Ok? Y dentro de la gran variedad de posibles necesidades que uno tiene al hacer ciencia de datos, machine learning o deep learning, tal vez estos 6 módulos vendrían a ser los más importantes. ¿Ok? Pandas, por ejemplo, para manipular los datos. Matplotlib para visualizarlos. Scikit-learn para ver todo lo que es Machine Learning. TensorFlow y Keras para ver todo lo que tiene que ver con Deep Learning. Y finalmente, y también de una manera un poco más profunda dentro del Deep Learning, pues hacer este procesamiento del lenguaje natural con el LLK. Entonces, afortunadamente, y es más, esta es una de las razones por las cuales Python es tal vez un lenguaje de programación todoterreno, es porque tiene módulos de muy alto nivel para hacer prácticamente cualquier tarea hoy en día. Estas tareas obviamente no solo se ciñen a ciencia de datos, machine learning y deep learning. Python inclusive puede hacer muchísimas otras cosas más que inclusive complementan a las tareas de ciencia de datos, machine learning y deep learning. Vamos a hablar un poquito más acerca de ello. Pero lo que sí quiero que
se perciba de este slide es que luego de aprender un curso básico y luego de tener una perspectiva bastante clara de lo que quiere uno desarrollar, como por ejemplo un producto de inteligencia artificial, entonces eso no debe de quedar como algo que funcione solo en mi computadora, ¿ok? La idea de todo esto es de que construyas un producto, ¿ok? La idea de todo esto es que construyas un producto que te permita ayudar a tus usuarios, un producto que puedas comercializar o tal vez un producto que te sirva para obtener una tesis, ¿ok? Para ello, afortunadamente Python permite trabajar sobre todo el ecosistema. Y como bien es sabido, gran parte es justamente almacenar, manipular, procesar datos. Para ello, Python tiene módulos para conectarse a absolutamente cualquiera de los sistemas de manejo de datos más conocidos hoy en día. No solo a nivel de escritorio, sino también en la nube. Porque recuerden de que hoy en día, pues las empresas ya no tienen los datos en un servidor dentro del local de la empresa. Ya todo está en la nube. Entonces, Python afortunadamente te permite acceder a esos datos. ¿Ok? Te permite acceder a esos datos independiente de si esté parte en algún motor de base de datos o en algún motor de tipo NoSQL o si esté en un data lake o en un data mart. ¿Ok? Afortunadamente, Python al día de hoy puede hablar absolutamente con cualquiera de estos sistemas. Por ejemplo, Couchbase, el clásico MySQL, Elasticsearch, Neo4j para justamente datos no estructurados, DynamoDB, MongoDB, Redis, PostgreSQL, o sea, Cassandra, por ejemplo, que es de Facebook. Python te permite acceder a la información almacenada en algún sistema de base de datos de manera muy transparente. ¿Ok? Pero nuevamente, y teniendo como enfoque el hecho de desplegar productos, la forma más natural hoy en día es justamente mediante un aplicativo web, ¿no? Razón por la cual, por ejemplo, estos sistemas LLM tú los puedes utilizar tanto en tu navegador, en tu computador, en tu laptop, en tu tablet, como si instalaras una aplicación para Android o para iOS. Pero es independiente, ¿ok? En el caso de Python, porque obviamente los otros lenguajes de programación interpretados también tienen opciones para esto, tenemos todos estos frameworks web. Un clásico, por ejemplo, es Web2Py. Algo que al día de hoy se utiliza bastante es Django Flask. Son frameworks que permiten desarrollar aplicaciones completas de manera muy sencilla y valgan verdades bastante rápido. ¿Ok? Luego está FastAPI, pues hoy en día también una forma de generar un modelo de negocio es mediante una API. ¿Ok? Dash, por ejemplo, también es otra forma de crear una especie de eh, dashboard para que puedan tus usuarios interactuar con tu producto. Entonces, hay herramientas, ¿ok? Hay herramientas, pero claro, estas herramientas no solo requieren ya un conocimiento básico de Python, ¿ok? Que, por ejemplo, se desarrolla en este curso de Python básico que se dicta con Educate Perú Consultores, sino ya requiere, y esto en función de que estás buscando desplegar un producto, pues conocimientos, por ejemplo, de HTML, conocimientos de CSS, hasta inclusive conocimientos de JavaScript. ¿Por qué? Porque hay algo que no debes de olvidar. Las aplicaciones hoy en día no están implementadas en un único lenguaje de programación. Yo puedo construir una aplicación que partes están escritas en PHP, partes están escritas en Python, partes están escritas en JavaScript. ¿Ok?
De ahí la importancia de concebir el concepto de un framework. ¿Ok? De ahí la importancia justamente de sacarle provecho a las características de cada lenguaje de programación. ¿Ok? Entonces ya no es solo suficiente con conocer cómo programarlo, sino también cómo voy a hacer que mi aplicación o que mi componente de aplicación interactúe con otros componentes. Por ejemplo, puedo encargarme del componente de seguridad con PHP. Puedo encargarme del backend con JavaScript. Algunas otras tareas del backend las puedo encargar a Python. La parte del frontend la puedo hacer con Python. Yo puedo desplegar mi aplicación por un tiempo determinado y de manera gratuita, pero también puedo hacerlo de manera más automatizada mediante una API. Entonces, a veces ocurre de que estas aplicaciones web tienen de cara al usuario justamente un sistema web bastante intuitivo, muy sencillo, pero si alguien lo quiere consumir y esto ya de manera automática, pues desplegarlo mediante una API también es una muy buena solución. ¿Ok? Para ello, es justamente necesario comenzar a conocer un poco más a profundidad algunos componentes que me permiten automatizar, ¿ok? Y que me permiten justamente tener componentes de scripting con características más potentes. Por ejemplo, algo que se utiliza bastante es Selenium, ¿ok? Voy a proceder a desarrollar un poco más acerca de Celery. A ver, la idea detrás de Celery es que es un gestor de tareas distribuido y asíncrono, afortunadamente desarrollado en Python. ¿Ok? Valga en verdades, es una herramienta poderosa para aplicaciones de alta disponibilidad y con alta carga, pero también recomendable cuando consideramos que la carga va a ir aumentando progresivamente y vamos a ir incorporando nuevas computadoras poco a poco a nuestro clúster inicial. Claro, recuerden de que una aplicación es más. Hace poco, cuando desplegó DeepSeek, su modelo LLM, al inicio no, a veces uno no encontraba hardware para poderse conectar, ¿no? Y te decía que lo intentes más tarde, ¿ok? O qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando una empresa que vende entradas para conciertos o para eventos se da cuenta de que su pico de usuarios es entre 11 de la noche y 3 de la mañana. No vas a estar pagándole a alguien horas extras para que entre 11 de la noche y 3 de la mañana, pues de manera manual, esté levantando una mayor cantidad de servidores, ¿no? Esa automatización justamente la debes de encargar a un producto, a un paquete. Uno de los tantos paquetes que puede hacer ello es justamente Celery. ¿Ok? Además, con Celery se puede utilizar los recursos desaprovechados de los servidores, distribuir tareas a servidores especializados, añadir o quitar servidores para escalar tu sistema cómodamente y gestionar la prioridad de las tareas. ¿Ok? Valga en verdades, Celery no es el único producto de este tipo. Por ejemplo, un producto también utilizado en varios entornos de negocio es RabbitMQ. Otro producto también utilizado para resolver este tipo de tareas es Apache Kafka. ¿Ok? Pero con Celery podrás montar tu sistema con mucho menos trabajo, ya que no tendrás que configurar las colas ni preocuparte por los detalles internos de cómo se distribuyen las tareas. ¿Ok? Básicamente, Celery tiene dos tipos de elementos, lo que se denominan los backend y los nodos, que al final son los que hacen el trabajo. Además, necesitarás un cliente que se comunique con los backend. Los backend fundamentalmente tienen dos funcionalidades. El backend transform, que recibe y distribuye las tareas, y el backend de resultados, que básicamente almacena los resultados. Por otro lado, los nodos o workers son programitas en Python que se pueden ejecutar en modo demonio en un servidor, es decir, que se ejecutan sin la o se ejecutan bajo configuración. ¿Ok?
Se pueden ejecutar uno o varios nodos por servidor y cada nodo se puede configurar para que coja tareas de un determinado tipo y según una configuración particular. Ahora, por otro lado, el cliente sirve para encolar tareas, ¿ok? Básicamente necesitaremos un modo de enviar mensajes al backend. Para ello, valgan verdades, existen diferentes clientes para Framework Python y para otros lenguajes de programación como PHP o JavaScript, ¿ok? Para el caso de Django y Flask no hace falta un cliente especial, porque nuevamente, Celery, Django y Flask, todos hablan Python sin problema alguno, ¿ok? Por otro lado, Scrappy, ¿ok? Scrappy es una herramienta también multitarea. Scrappy es un paquete que permite escribir scripts para automatización. Pero valgan verdades, tal vez uno de los usos más comunes que tiene Scrappy es justamente para hacer web scrapping, ¿ok? Claro, estamos hablando de hacer web scrapping no de una página estática, sino de algo más real, como por ejemplo una página dinámica, ¿ok? Pero todo esto que hemos conversado en algún momento tiene que escalar, ¿ok? Tiene que escalar y justamente utilizar la cloud computing y el big data para poder hacer que la aplicación sea más realista, ¿ok? Para poder lograr que la aplicación sea más realista. Y para eso, por el lado del big data, tenemos a PySpark, que básicamente se conecta a la infraestructura de Spark, ¿ok? En donde nosotros podemos tener justamente datos distribuidos. Ahí tal vez uno de los componentes más usados sea justamente PySpark, porque puedes utilizar un clúster Spark. Otra, otro módulo propio de Python ya es Dask, que también permite manejar datos a nivel de cloud y manejar Big Data. Justamente, algo muy importante para interactuar con todo el mundo cloud es Boto 3. Es básicamente un módulo, y este es de AWS. Es un módulo de Python que te permite utilizar la infraestructura, ¿ok? Te permite utilizar AWS de forma bastante rápida. Claro, tal vez el que tiene un poquito de experiencia en esto sabe que si tú quieres levantar, por ejemplo, una pequeña máquina virtual, pues tienes que entrar a la herramienta web donde tú configuras algunas cosas, cantidad de núcleos, cantidad de disco, cantidad de RAM, otros detalles y levantas esa pequeña máquina virtual con un sistema operativo determinado. ¿Ok? Pero imagínate que tengas que levantar cientos de esas máquinas virtuales en diferentes horas del día y más aún, que también se paguen de manera automática. ¿Ok? O que si, por ejemplo, hay mucha latencia en una ubicación geográfica, entonces tengas que mover eso. Tengas que mover tal vez esa máquina virtual de Europa a una máquina virtual que esté en Brasil. Entonces, justamente el SDK para Python Boto 3 es justamente, en el caso de AWS, la mejor opción. ¿Ok? Básicamente, Boto 3 facilita enormemente la integración de nuestra aplicación, de nuestra biblioteca o inclusive de nuestro script con los servicios más usados de AWS, como por ejemplo el Amazon S3, el S2, DynamoDB y prácticamente todos los servicios dentro de AWS. Por ejemplo, una de las características que en el trabajo se suele usar con mayor continuidad es la API de recursos. Boto 3 dispone de dos niveles distintos de API. Las APIs de cliente o de bajo nivel, que justamente proporcionan asignaciones individuales a las operaciones HTTP subyacentes de la API, y las APIs de recursos, ¿ok? Estas APIs ocultan llamadas a la red específica, pero en vez de ello, proporcionan recopilaciones y objetos de recursos para acceder a atributos y realizar acciones. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo
utilizando una estructura repetitiva a las 2:59 de la mañana, levantar 100 servidores con determinadas características para ejecutar tal vez un nuevo modelo de red neuronal. Y cuando se acabe ello, poder apagar esos 100 servidores. ¿Ok? Así como también algo que se suele utilizar bastante en el caso de Voto 3 es que Voto 3 incorpora lo que AWS le denomina tareas en espera, que básicamente sondean automáticamente cambios en los estados predefinidos de los recursos de AWS. Por ejemplo, puedo ejecutar una instancia de Amazon S2, es decir, una pequeña computadora o grande, todo depende de cómo la configure, y utilizar un esperador, ¿ok? Para que espere hasta que se encuentre en estado en ejecución. O puede crear una tabla nueva dentro de DynamoDB y esperar a que esté disponible para su uso. ¿Ok? Para esto, Voto 3 justamente posee tareas en espera, tanto para el API de cliente como para el API de recursos. ¿Ok? Y así como hay estas dos tareas sumamente básicas, también Voto 3 incorpora ciertas características de alto nivel para servicios en específico. Por ejemplo, las transferencias multiparte automáticas para Amazon S3 y las condiciones de consulta simplificadas para DynamoDB. Cosas que, valgan verdades, no son tan comunes como los ejemplos anteriores, pero que sin embargo suelen resolver muchos cuellos de botella. ¿Ok? Luego está la automatización y testing. Claro, en slides anteriores hemos hablado de automatización y scripting. Ahora, automatización y testing. ¿Qué es lo que ocurre? Hoy en día, nuevamente, como yo lo he mencionado, un producto de software, en primer lugar, no está implementado utilizando un único lenguaje de programación y por otro lado también no está implementado por una única persona. ¿Ok? Entonces, es un tanto importante que el proceso de despliegue sea automático y que todo el procedimiento de pruebas también sea automático. ¿Ok? No, imagínate pues que entres, estés testeando una página web y tengas que hacer, no sé, pues 20 conexiones para ver cuándo la base de datos comienza a tener problemas de latencia, ¿no? O cuántos usuarios puedes soportar al día para que, por ejemplo, tu plan de consumo de alguna API determinada te comience a cobrar un extra. Entonces, ese tipo de cosas tienen que hacerse de manera automática. Para eso tenemos dos productos, Selenium y PyTest. ¿Ok? Valgan verdades, justamente por el lado de la automatización, también Selenium a veces suele ser utilizado para tareas de web scraper. ¿Ok? Suele ser utilizado para tareas de web scraper. Y PyTest, pues como el nombre lo dice, sirve para hacer pruebas. Claro, no es la única opción. Tal vez inclusive para muchas personas no sería la mejor opción, pero sin embargo es un excelente punto de partida. Recuerden que desde el punto de vista de ingeniería de software, el hecho de realizar pruebas a tu producto, pues puede ser una tarea bastante engorrosa. ¿Ok? De ahí la necesidad de escribir tu código eh, de manera adecuada. ¿Ok? Recuerden de que cuando uno hoy en día desarrolla un producto, básicamente no está pensando en que mi producto sea un solo script. No, debo de estar pensando en que mi producto está compartimentado en subproductos que realizan funcionalidades muy específicas y que luego alguien con un poco de experiencia puede juntar todos esos subproductos que realizan tareas muy específicas y que justamente desarrollen el problema para el cual fue implementado. ¿Ok? Finalmente, y ya para terminar con esta presentación, todo esto de lo que hemos conversado se puede empaquetar. ¿Ok?
Todo esto de lo que hemos conversado, ¿no? Un curso de Python básico, cómo Python interactúa con una base de datos, cómo Python te permite crear productos de ciencia de datos, machine learning, deep learning, cómo Python te permite interactuar, por ejemplo, con infraestructuras de cloud y de big data, cómo puedes comenzar a automatizar utilizando scripts determinadas tareas muy importantes de todo el proceso de desarrollo. Todo eso y inclusive partes anteriores a esta y partes posteriores a estas se pueden empaquetar dentro de lo que hoy en día se suele denominar el concepto de DevOps, ¿ok? Pero hablar de DevOps en realidad a veces trae más preguntas que respuestas, ¿no? Una clásica pregunta, por ejemplo, es ¿qué es DevOps? ¿Es un movimiento? ¿Es un nuevo proceso? ¿Es una nueva tecnología? ¿O es solo una forma de pensar? ¿Ok? Técnicamente hablando, al día de hoy, los ingenieros de DevOps impulsan el cambio en la cultura de TI, centrándose en la entrega de servicios rápidos de TI mediante la adopción de prácticas ágiles y esbeltas. En el mundo del desarrollo de software paran capacitándonos en estos temas porque también es algo que va evolucionando. ¿Ok? En la práctica, los ingenieros de DevOps mejoran la colaboración entre las operaciones y los equipos de desarrollo. Utilizan tecnología, especialmente herramientas de automatización, que pueden aprovechar una infraestructura cada vez más programable y dinámica desde una perspectiva de ciclo de vida. Recuerden, hoy en día, eh, al estar mi aplicación, al estar mi servicio en la nube, no es solo cómo el programa interactúa internamente, sino también cómo mi sistema, cómo mi software, cómo mi servicio interactúa con todos los componentes que requiere. ¿Ok? Es más, algo muy conocido en el mercado laboral es que los ingenieros de DevOps son realmente muy difíciles de encontrar. ¿Ok? Eh, Son perfiles con una gran capacidad de análisis. Lo bueno es que cuando un ingeniero DevOps, que obviamente tiene un componente técnico muy fuerte, muy marcado, pero también tiene un componente administrativo muy dinámico, logran enfatizar que la colaboración y comunicación de los desarrolladores es algo fundamental. ¿Ok? Antiguamente, por ejemplo, hace unos 15 años, cuando se desarrollaban productos en las empresas, te reunías, o mejor dicho, el jefe del proyecto se reunía con el cliente, ¿ok? Ahí diseñaban a mano alzada, mediante documentos, mediante estándares, qué es lo que el software debería de realizar. Luego, ese project manager se reunía con el programador senior, le explicaba, y luego el programador senior se juntaba con todo el equipo de programadores y le decía, no, ya tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Y después de meses, a veces, dependiendo del tamaño del producto, el equipo de desarrollo entregaba la implementación y se presentaba al cliente. Y por ejemplo, podían ocurrir una serie de problemas que, por ejemplo, el día de hoy son impensables, ¿no? Por ejemplo, siempre recuerdo ese clásico que los programadores cuando instalaban el producto en los servidores del cliente y mágicamente no funcionaba. No funcionaba, pero todos decían, oye, pero si funcionaba en mi computadora, funcionaba en mi computadora, funcionaba en mi computadora, pero mágicamente en la computadora del cliente no funcionaba. ¿Ok? Y así como hay ese tipo de historias, hay muchísimas otras. Entonces, hoy en día, esta, vamos a decirlo así, cultura DevOps, básicamente se trata de una mentalidad. ¿Ok? Es una cultura que se compone de procesos y prácticas que reúnen a los equipos de desarrollo y operaciones dentro de una empresa para desarrollar y desplegar software, teniendo en mente siempre la máxima eficiencia y las mínimas interrupciones. Claro, o sea, es como si hoy en día eh,
Es inconcebible pensar que actualizar una herramienta como Gmail requiere de que deje de funcionar para que funcionen las nuevas características y luego que lo despliegues a los usuarios. Eso es impensable, ¿ok? Eso es impensable. De ahí que justamente DevOps se trate más de una mentalidad o una cultura que una forma de cómo programar, ¿ok? Hay ciertas responsabilidades de lo que podríamos denominar un ingeniero DevOps para entender esto ya mencionado de mejor manera. Por ejemplo, por el lado del código, el ingeniero DevOps debe de estar siempre atento al desarrollo del código, obviamente revisándolo, para ello utilizando herramientas de control de versiones y herramientas de función de código. Por el lado del build, los ingenieros DevOps utilizan herramientas de integración continua, herramientas que justamente comienzan a ver cómo es que un cambio determinado en algún módulo en específico se ve influenciado o influencia a el resto de componentes. Por el lado de las pruebas, básicamente buscan que los resultados determinen el rendimiento, ¿ok? Por el lado de la paquetería, básicamente ven todo el repositorio de artefactos, ven la distribución previa a la implementación de la aplicación. Por el lado de lanzamiento, ven la gestión de cambios, las aprobaciones de versiones, la automatización de versiones. Recuerden, nuevamente, no se busca que cuando actualice un producto, este deje de funcionar, actualice el producto para luego nuevamente que funcione. No, esto se hace en caliente. Una nueva funcionalidad de algún sistema en particular debe estar implementado de tal manera de que no requiera que el sistema se apague o deje de funcionar para que esa nueva característica se vea reflejada en los usuarios finales. ¿Ok? Justamente, una parte importante también de las tareas de un ingeniero DevOps es la monitorización. Siempre están observando el rendimiento de las aplicaciones, siempre están observando la experiencia del usuario final. Claro está, todo esto debe estar, eh, debe estar modelado en un proceso o en un conjunto de procesos de automatización. Lo que se busca es que el proceso de entrega de software o de entrega de nuevas características de un software sea completamente automatizable. ¿Ok? Para ello, eh, existe todo un procedimiento de entrega continua, iteraciones frecuentes, iteraciones cortas, lanzamientos, todo ello hay que hacerlo de la manera correcta. Recuerden también de que la necesidad de DevOps nació de la creciente popularidad del desarrollo de software ágil, ya que tiende a generar un mayor número de lanzamientos. Además, el ingeniero DevOps normalmente trabaja mucho con herramientas como Docker para todo el tema de la contenedorización y, por ejemplo, herramientas como Jenkins para todo lo que es la integración continua. Al final, en corto, el objetivo de DevOps es establecer un entorno para lanzar aplicaciones confiables más rápido y con mayor frecuencia. ¿Ok? O sea, hay toda una batería de aplicaciones, ¿ok? Hay toda una batería de herramientas que sin, se, o sea, mejor dicho, si es que el ingeniero DevOps lo ve como herramientas, es un trabajo enorme. ¿Ok? Es inclusive algo que no lo realice una sola persona, sino usualmente un equipo. De ahí que DevOps es más un cambio cultural en la colaboración entre el desarrollo, las operaciones y las pruebas, que un conjunto de herramientas. Porque algo que también demuestra la experiencia es que las herramientas que utilizas en DevOps usualmente están en constante desarrollo. ¿Ok? Pero nuevamente, todo esto partiendo de que ya tienes bien claro
qué es lo que quieres resolver, cómo lo vas a resolver y una implementación de eso. A partir de ahí, por ejemplo, mantenimiento, por ejemplo, actualizaciones, por ejemplo, parches, es algo que se debe de desplegar en caliente. Nuevamente, no tienes por qué apagar tu sistema, actualizar el código y luego nuevamente prender. No, simple y llanamente todo se hace en caliente. ¿Ok? Muy bien. Y eso es lo que les quería mencionar el día de hoy. No sé si tendrán alguna consulta. Bueno, el punto de partida de todo esto es justamente este curso básico que estamos aperturando a inicios, bueno, la primera semana de marzo. ¿Ok? Es un curso eminentemente práctico, es un curso que no requiere conocimiento previo y que básicamente lo desarrollamos desde cero. ¿Ok? En anteriores oportunidades que se ha dictado este curso, pues hemos tenido alumnos que son abogados, alumnos que son médicos, alumnos que son ingenieros, alumnos que son economistas, alumnos que son de diferentes, pues, formaciones. ¿Por qué? Porque este es un curso justamente universal. Luego, ya dependiendo de la necesidad de cada uno, ya pues con esos conocimientos puede comenzar a trabajar en algo un poco más específico a las necesidades de cada uno. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí nos quedamos el día de hoy. Eh, Va a haber otra charla, ¿ok? Va a haber otra charla. La fecha es el 3 de febrero. Ahí, por ejemplo, vamos a hablar justamente de cómo desplegar soluciones de inteligencia artificial. ¿Ok? Es decir, ya habiendo hablado acá de la mayoría de los componentes que participan, eh, vamos a partir de tener un pequeño modelito de inteligencia artificial y cómo es que lo podemos desplegar. ¿Ok? De tal manera de que ya no solo funcione en nuestra computadora, sino cualquier persona con acceso a Internet, pues lo puede utilizar, lo puede probar, lo puede testear y justamente nos puede mostrar qué es lo que puede estar fallando. ¿Ok? Muy bien, entonces, nada, ahí nos quedamos el día de hoy. Buenas noches con todos.